Bien, hermanos, buenas noches. Quiero decir siempre tardes porque afuera no se ve tan oscuro, pero por la hora ya son noches. Bien, la semana pasada empecé con un pequeño estudio. A los que no recuerdan, estábamos viendo las características de las escrituras. El día de hoy vamos a continuar con eso. Vamos a ver otras dos características y pues a ver qué tal nos va. La semana pasada empecé con el versículo 2 de Timoteo 3:16. Y si lo buscan, por favor. Pero antes de seguir, vamos a orar para pedir dirección a Dios en todo esto. Dios y Padre Celestial, gracias doy, Señor, nuevamente en esta tarde por la dicha que me da estar aquí una vez más. Gracias, Padre, por ese privilegio. Pido, mi Dios, que me ayude con los nervios. Siempre es, pues, un tanto intimidante estar detrás del púlpito, Señor. Pero pido, Padre, que esas palabras sean claras, que puedan ser de gran ayuda para mis hermanos, tal como lo ha sido para mí este estudio. Pido, por favor, mi Dios, que bendiga a mis hermanos. Dígame, Señor, que pueda expresar de una manera correcta su palabra, Señor. Que su Espíritu Santo obre en mí. No soy digno, Padre, de estar aquí, pero pido, mi Dios, que me ayude, por favor, Señor. Bendiga a cada iglesia también, Señor, y Padre, que podamos gozarnos en estar aquí y servirle, mi Dios. Gracias doy por todo eso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, 2 de Timoteo 3, versículo 16. Le pedí que lo buscara, yo no lo he buscado, pero 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí en Timoteo vemos varias palabras de las cuales nos dice para qué sirven las escrituras. Quise hacer este estudio para reforzar el catecismo que estamos viendo. Entonces vamos a ver un punto, quiero decir, importante, en lo que por qué empata el catecismo con este estudio. Pero bueno, la semana pasada vimos acerca de la autoridad de las escrituras. El único repaso rápido que voy a hacer es una frase que mencioné que dice que el hecho de no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aquí está escrita, es la autoridad. El día de hoy no vamos a ver tan ampliamente porque son temas un tanto extensos, pero vamos a ver lo que es la veracidad de las escrituras o la verdad que contienen las escrituras o que las escrituras son verdad, y también vamos a ver la claridad de estas mismas. En primer lugar, por la veracidad de las escrituras, tenemos como fuente o como base que Dios no puede mentir ni hablar falsedades. También lo vimos la semana pasada en Números, capítulo 23, versículo 19. Y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La semana pasada también vimos este versículo y les había platicado un poquito de que cuando más conocemos a alguien es más fácil confiar en esa persona. En este caso, cuanto más conocemos de Dios, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más leemos de Dios, es más fácil acercarnos a Él y confiar más en Él. Los escritores bíblicos repetidamente afirman que la Biblia es la palabra de Dios y que, pues, obviamente, aunque esté escrita por humanos, pues también es meramente la palabra de Dios. Vamos a ver un par de versículos que nos hablan sobre esta veracidad. Nada más puse 2 ejemplos, pero en la Biblia podemos encontrar muchos más. El primero es Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, esta es la primera prueba, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Digo, el versículo está a mitad de cierto contexto, pero aquí lo que me interesa ver es que dice que pues Dios no miente. Debido a que Dios es un Dios que no puede decir mentira, pues uno siempre puede confiar en su palabra. Obviamente Dios no es como nosotros. Si yo digo ahorita, mañana los invito a tal lado, pues obviamente yo no conozco qué puede pasar el día de mañana. Capaz de que saliendo de la iglesia me atropellan y ahí quedé y mi palabra ahí quedó. ¿Por qué? Porque yo no conozco qué va a pasar mañana. Puedo prometer algo y no cumplirlo, pero en este caso Dios lo que dice lo hace. Dice ahí el versículo que leímos en Números: Él dijo y no hará,
habló y no lo ejecutará, como digo, no somos como Dios y Dios no es como nosotros. Dios lo que dice lo va a cumplir y se va a hacer. Puesto que todas las escrituras son hechas por Dios, por ende, todas las escrituras deben ser sin mentira, tal como Dios mismo lo es. Ya va a ser un poquito repetitivo, pero pues obviamente Dios no puede mentir, es imposible para Él mentir. Entonces no puede haber falsedad en las escrituras. Todo lo que está escrito, si nosotros creemos en verdad que es palabra de Dios, no hay falla, no hay error, no hay mentira ninguna. Que dice ahí que se abrió el mar y que pasaron en seco. Aunque para nosotros suena algo ilógico, suena algo increíble, así fue, no es mentira, no es un cuento. La semana pasada también les hablé sobre eso, de los programas que trataban de hacer ver que lo que pasó con David y Goliat era real. Pues nosotros no necesitamos de eso, no hay por qué comprobar eso. La palabra de Dios es y siempre va a ser verdad. En Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En estos versículos, se mencionan las cosas inmutables, que es el juramento de Dios y su promesa. Y nos da ahí, pues casi, algunos saben, soy diseñador. En el diseño editorial uno juega con palabras, con letras. Yo en ese caso pondría en negritas esa parte que dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Porque a veces en la lectura vamos leyendo y si tenemos prisa y nada más quiero leer por cumplir, hay cosas que pasan desapercibidas. Digo, si estuviera en negritas y en letra más grande, pues me resalta, me brinca y me queda más claro porque lo puedo ver más. Pero es importante, y obviamente hago la recomendación, no leer por cumplir, no leer porque tengo que leer, sino leer porque en verdad vamos a dedicar tiempo para meditar. También creo que voy a tocar un poquito más adelante sobre eso. Pero dicen, las cuales es imposible que Dios mienta. El autor no dice que solo Dios no miente, no es como que, pues Dios a veces no miente, no, sino que dice que es imposible que Dios mienta. Entonces, si Dios no puede mentir, no es imposible que Dios mienta, eso quiere decir, simple y sencillamente, que todas y cada una de las palabras escritas en la Biblia, pues, ¿qué son? Pues verdad. Y pues obviamente es correcto concluir que no hay falsedad en nada de lo dicho o escrito en la Biblia. Voy a dar también otros ejemplos que están aquí en la Biblia, algunos versículos, para afirmar todo esto que acabo de decir. En Salmos capítulo 12, versículo 6, dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí el simple y sencillo ejemplo o lo que nos quiere decir es que no hay imperfección en su palabra. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, no hay juego, no hay chascarrillo en las palabras que Dios dice. Lo que Dios dice es algo limpio. En Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No es que solamente lo de Génesis, lo de Salmos, el Proverbios, Mateo, no es que solamente algunas partes de estos libros o algunas partes de la Biblia, solamente ciertas palabras sean verdad, sino que toda la palabra en sí es verdad, de principio a fin, desde la primera hasta la última palabra en la Biblia son verdad. En Salmo 119, 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Eso simplemente nos quiere decir que la palabra de Dios está fija en el cielo eternamente. Más adelante en Mateo, capítulo 24, verso 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí ya está Cristo hablando y diciendo la naturaleza eterna de sus palabras. Dice, pues todo va a pasar, tanto en el cielo y en la tierra todo va a pasar, pero sus palabras no van a pasar, sus palabras son perpetuas, no tienen un final. La semana pasada mencioné y toqué el tema de la autoridad de las escrituras y también mencioné una palabra un poco
pues no complicada, pero rebuscada, que es autoatestiguadora. Que lo que quiere decir que la Biblia misma se afirma o declara todas estas cosas y asegura la veracidad. Eso quiere decir que atestigua, y como es auto, pues que ella misma atestigua de sí misma. Entonces, lo que quiere decir es que no hay error en la Biblia, no puede haber falsedades. ¿Por qué? Pues obviamente, como ya dije e insistí un montón de veces, pues es palabra de Dios. Entonces, no hay forma alguna de que haya fallo, de que podamos encontrar. Muchas veces mucha gente dice, es que aquí dice una cosa y aquí dice otra y se contradice. Si sacas el contexto, si sacas un versículo del contexto, probablemente te va a brincar y vas a decir, sí, está medio chueco aquí. Pero ya cuando lees todo junto y no separas una cosa de otra, te das cuenta de que no, en verdad, nada en la Biblia se puede contradecir. Entonces, como digo, es en resumen lo que es la veracidad de la palabra de Dios, de las Escrituras. Hay mucho más que podemos ver acerca de ello, pero para continuar con otra característica, se los voy a dejar de tarea. Y además es un tema que ya hemos visto con anterioridad, el pastor ha tomado parte de eso, y creo que a ninguno aquí, o por lo menos espero, a ninguno le quede la duda que en verdad pues la Biblia es palabra de Dios y no es algo inventado por el ser humano. Entonces, continúo. La segunda, bueno, en este caso sería ya la tercera característica, es la claridad de las Escrituras. Yo quiero suponer que en su mayoría los que estamos aquí, pues han leído la Biblia. No voy a preguntar quién sí y quién no ha leído la Biblia completa, no quiero meterme en problemas con ninguno, pero alguno la ha leído. Incluso pues, yo siento que hasta alguna gente que está viendo en internet ahorita también ha leído alguna parte de la Biblia. Pero cualquier persona que se pone o se dispone a leer la Biblia de una manera seria, puede ver que hay partes muy sencillas de entender, pero hay partes que ya no son tan sencillas. Ya uno entra como en ciertos acertijos. Ya me acuerdo que para mí Levítico es algo pesadito. Todo lo que hay que hacer, el tabernáculo, sacerdotes y todo el orden que hay que hacer es pesado, no es cosa sencilla. Las metáforas que usa Cantar de los Cantares es algo muy hermoso, es algo poético obviamente y también es interesante de leer. No queda como totalmente claro todo lo que dice, pero porque es algo poético. Ahí vemos el Apocalipsis, no quiero tocar absolutamente nada de Apocalipsis, pero también hay mucho que podemos leer y vamos a patinar de repente. Que la bestia y tiene tanto de esto, tiene tanto de aquello y que va a pasar esto y que viene aquello y que los ángeles y que trompetas. Pues es difícil, sí es difícil de entender. Pero vamos a ver un poquito más de la claridad. Aunque la Biblia no es fácil de entender, es fácil reconocer eso. Es humano reconocer que a veces no entiendo ciertas cosas de la Biblia. Yo les aseguro que no entiendo 100% la Biblia, pero buscamos eso. Como cristianos debemos buscar eso, de poder entender, y no es como que, soy súper sabio, he leído 3,000 libros en toda mi vida, me sé el diccionario de pies a cabeza y la Biblia, papitas. No, pues no. No digo que no estudie, pero no se trata de eso. Es un error, en verdad, pensar que la mayoría de la Biblia es complicada o que la Biblia en su totalidad fuera complicada. Hay muchos factores que lo vuelven complicado. En primera, hay que tener una disposición para leer la Biblia. Se nos ha dicho, y es muy bueno, y si no lo sabe, le recomiendo que antes de leer la Biblia, usted ore. A veces, sea que estamos ocupados por el trabajo, por la vida misma, o el quehacer, la familia, no le damos tiempo a leer la Biblia, pero cuando en verdad tomamos ese tiempo, pues démonos un poquito más de tiempo para orar y pedir a Dios dirección. Pues Dios, estoy desanimado, ¿qué puedo leer? O ayúdame a leer algo que me anime. O estoy enojado, estoy triste, estoy furioso, tengo rencor o algo. Pues yo sé que leyendo la Biblia en un ratito va a encontrar paz, porque es bueno leer la Biblia. La Biblia nos trae paz, Dios nos habla por medio de la Biblia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia es escrita de tal manera que sus enseñanzas puedan entenderlas cualquier creyente, incluso un creyente regular. Así como la misma Biblia atestigua ser autoritaria,
o que tiene autoridad, atestigua ser veraz o que es verdadera, pues también afirma ser clara. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Cuando Moisés dijo estas palabras, yo creo que él estaba pensando o esperando que todo el pueblo de Israel pudiera entender al momento de leer la Biblia. Y también Dios espera de nosotros eso. Y nosotros como creyentes, si usted en verdad cree que la Biblia es la palabra de Dios, Dios espera que nosotros nos acerquemos, leamos y podamos entender o encontrar a Dios y a Cristo en la Biblia, en cada palabra que leemos. A veces decimos, pues, ¿qué tiene que ver un proverbio con Dios o con Cristo? Pues todo tiene que ver con Él. Entonces, siempre es bueno, como digo, orar, pensar y meditar antes de leer la Biblia, y también durante y después de leerla. A veces, como digo, no tomamos el tiempo, la leemos de rápido y nos vamos. Es como cuando venimos a la iglesia. Si usted viene preocupado por algo, que dejó los frijoles en la estufa, o que el marido, o que los hijos, o que la casa se le olvidó cerrar con llave, a veces no ponemos el 100% de atención en el mensaje o en la predicación. Entonces esto nos distrae, y así es cuando leemos la Biblia. Aunque estemos encerrados en el cuarto o en la casa, si hay una preocupación, si hay una aflicción, no ponemos 100% de atención en lo que estamos leyendo. Entonces siempre pidamos a Dios dirección antes de leer, para que Dios obre, que Dios nos dé quizás el mensaje que ocupamos en ese momento. En lo personal, yo tengo en mi Biblia, hay una sección, te las presento, dice qué leer cuándo. A mí, creo que la primera Biblia que me toca o que compré que tenía esto, y me gustó porque dice, por ejemplo, qué leer cuando estás triste. Pues ahí te dice, lee Salmo 42:5. ¿Qué leer cuando estás tentado a hacer el mal? Mateo 4, del 1 al 11. ¿Qué hacer cuando le has fallado a Dios? A mí me ha servido, me ha gustado, porque a veces sí llegas a un punto que dices, pues hoy me siento así. ¿Qué leo? Pues si leo Génesis o si leo Proverbios, a lo mejor termino más molido que lo que animado que podría terminar. Entonces, sirve esa guía. Y si no la tiene, pues hasta ahorita, digo, la mayoría quizás tiene acceso a internet. ¿Qué buscar? Busco qué puedo leer cuando estoy triste, qué puedo leer cuando estoy enojado, qué quiero hacer cuando quiero matar a mi esposo, quién sabe. Entonces, puede buscar qué leer. Digo, no le animo a matar al esposo, pero puede leer algo. En Salmos capítulo 1, del 1 al 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar diario en la palabra de Dios, leer diario la palabra de Dios, nos ayuda o nos genera la capacidad de entender y comprender la palabra de Dios. En Salmos, ahí mismo estamos en Salmos, pero capítulo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este carácter de claridad que tiene la Biblia es tanto que incluso el sencillo puede entenderla apropiadamente, y no solamente entenderla, sino que se hace sabio por ella. A veces patinamos en ciertas cosas hablando de la Biblia, y es por eso que estamos viendo el catecismo, porque el catecismo es apoyo para nuestra vida como cristianos, como creyentes. ¿Por qué? Yo sé que a veces, como digo, no quise exhibir a nadie de quien ha leído toda su Biblia, pero a veces olvidamos temas, a veces olvidamos historias, a veces olvidamos hasta ciertas partes de la doctrina, y cuando alguien nos pregunta en la calle, pues a veces nos agarra en curva y digo, pues ¿qué contesto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Pues ahí, ¿cuál es? Nos agarran en curva en ese momento. Entonces por eso es bueno, dice ahí, leímos en Salmo, versículo 2, la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso es bueno que meditemos. Y como dice aquí, que hace sabio al sencillo, pues nos hace sabios. Conocer de la palabra de Dios nos hace sabios.
No, no por ego, por llenar nuestro ego, no por soberbia, sino simplemente tener el conocimiento. En Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí esta palabra simples no hace referencia a alguien que carece de capacidad intelectual, sino al que carece de sano juicio, al que le es sencillo caer en errores y que fácilmente puede dejarse desviar. Entonces, la palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso da sabiduría a ese tipo de personas. A alguien que que carece de sano juicio, y a alguien que le es sencillo caer en errores. Entonces Dios nos ayuda y nos ilumina en esto. Incluso Jesús, en su tiempo que estuvo aquí en la tierra, dentro de sus enseñanzas, conversaciones, parábolas, jamás dice algo o no deja un indicio que diga, pues la Biblia es complicada. No he leído yo jamás en la Biblia que diga Jesús, ya veo por qué pecan, es que está bien difícil entender la Biblia. Obviamente jamás encontramos esto escrito en la Biblia. Jesús no habla de esta manera y ningún apóstol ni Dios ha dicho en ninguna manera que la Biblia es complicada de entender o de leer. Pero la culpa de entender mal alguna enseñanza de las Escrituras no se debe a las Escrituras mismas, sino a los que entendieron mal o no aceptaron lo que está escrito. Normalmente, en ese caso, por eso es que a los que predicamos nos dan nervios, porque si yo entiendo algo mal en la Biblia y lo predico, ahora voy a hacer que ustedes tengan cierta confusión. No voy a decir ningún ejemplo para que no hacerlos entrar en confusión, pero si yo digo algo mal o entendí algo mal, puedo hacer que incluso la iglesia quede dividida. Es que el hermano Rafa nos dijo que tenía que ser así, que tenía que ser así y que por eso estoy el otro. Pero el pastor dijo, o el hermano Félix dijo otra cosa, o otros hermanos que han predicado dijeron algo, y por eso es importante que ustedes lean. Muchas veces la gente dice, no, es que solamente los pastores y los teólogos, solamente ellos pueden entender la Biblia. No, la Biblia está hecha para que un niño pueda leer la Biblia y pueda entenderla. Entonces, no dejemos la responsabilidad de leer la Biblia, o más bien de estudiarla, de meditarla, de comprenderla, a otras personas. El pastor tiene su responsabilidad con la iglesia, sí, es nuestro pastor, somos las ovejas y venimos a escuchar y aprender. Pero también es de responsabilidad de nosotros leer la Biblia, entender, escudriñarla, pedirle a Dios dirección y sabiduría en eso, porque no podemos dejar todo el trabajo a otros. Y es más, ahorita, como hemos dicho, doy muchas gracias a Dios por los que están aquí en miércoles, por su fidelidad. Yo sé que algunos por trabajo o por demás no pueden venir, pero cuando están aquí digo, bueno, vienen domingo o vienen miércoles, por lo menos son 2 días a la semana, pero si se esperan los hermanos que pueden venir solamente domingos, de un domingo a otro, pues ya toda la semana, si no leen la Biblia, el conocimiento pues se va yendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en el bachillerato, estaba estudiando programación. Según yo era muy bravo en la clase, muy bueno y todo, dejé 2 semanas de ir al curso, pues ya no me acordaba cómo programar. Entonces, si dejamos de hacerlo, en este caso perdemos el hilo, perdemos conocimiento, olvidamos las cosas. Ya a veces, no me acuerdo, a veces en un campamento, en una reunión de jóvenes, había un reto donde tenías que pasar al frente, decir un versículo de memoria, salir corriendo por algo, regresar, decir otro versículo de memoria. Y así, entre más versículos dijeras, más fácil llegas al otro lado. Estaba un hermano de ahí y como que pensando, ¿qué versículo puedo decir? Y le empecé a gritar, Génesis 1:1. Pues dije, Génesis 1:1 todo el mundo lo conoce. Y está, sí, Génesis 1:1. Y ahí se quedó. Para mí fue como que sorprendente. Dije, ¿cómo que no te sabes Génesis 1:1? Y ya se quedó ahí como que, pues no me acuerdo. ¿Por qué? Porque dejamos de practicar, dejamos de leer, dejamos de escudriñar, dejamos de aprender. Entonces, si nos apartamos y nos alejamos de eso, cuando alguien nos pregunte, oye, ¿qué creó el arca de Noé? Pues Matusalén. Pues no, creo que no es algo perdido. No, pues ¿quién la creó? Pues Noé. Sí, cierto, ya me acordé. ¿Por qué? Olvidamos las cosas. Por esto mismo, también el no entender claramente algo en la Biblia es lo que hoy en día ha generado mucha polémica en la iglesia, mucha división, muchos pleitos, que si debo venir con falda a la iglesia, digo yo no, las mujeres deben de venir con falda a la iglesia, que si el hombre debe tener el pelo corto,
y variedad de cosas así. Mucha gente toma la Biblia y alguna gente no toma la Biblia. Algunos lo toman a su conveniencia y lo entienden a su conveniencia o a su parecer. Entonces, eso es lo que genera pleito en la iglesia. Si yo no entiendo algo, no está mal preguntar. Y el pastor nos lo ha hecho ver en el catecismo. ¿Tiene alguna duda? Pues pregúntele, ya sea al que predicó o al pastor. Y probablemente el pastor va a tener la respuesta más que el que predica. Pero es bueno preguntar. Si hay alguna duda en la Biblia, ahorita no le doy mucho ánimo de que me pregunte a mí, pero sí, si tiene alguna duda, anótemela, a lo mejor le contesto hasta la siguiente semana o el domingo, pero es bueno preguntar. Cuando hay alguna duda, dice uno, pues yo creo que es esto. Y si se queda con esa idea y es algo erróneo, tenga mucho cuidado, porque puede ser algo bastante malo. Entonces, también hay ciertas cualidades para tener una comprensión correcta de la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia afirman que la capacidad de entender la Biblia correctamente es más en cuanto a una capacidad moral y espiritual que intelectual. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, estoy tratando de conectarme al cañón otra vez. Pero dice, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ya también la semana pasada hablé un poquito sobre esto, pero los estudiosos, dejándole la chamba a otros, ellos dicen que cualquiera puede comprender la Biblia, pero también dice que no cualquiera. ¿Por qué? Porque lo que leemos es algo espiritual y no se puede entender por medio de la carne, por medio de nuestro propio cerebro no se va a entender. Entonces, ¿qué ocupamos? Que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder entender las cosas que son del Espíritu. Creo que me perdí. La Biblia la pueden entender todos los que no son creyentes, que lean con sinceridad en busca de salvación. Y también todos los creyentes que lean buscando la ayuda de Dios para entenderla, pues ellos pueden entender o leer la Biblia. El que el no creyente y el creyente puedan entenderla se debe a que en ambos casos el Espíritu Santo obra. Yo no recuerdo cómo fue o en qué momento me di cuenta que Dios estaba obrando en mí, y creo que conté un poquito la semana pasada, pero hubo veces que yo leía la Biblia y decía, un cuento más, un cuento menos. Pero empiezo a ir a la iglesia, empiezo a la escuela dominical con los niños y más cosas, me empiezan a quedar más claras. Y digo, bueno, eso no lo había entendido así la primera vez que lo leí. Entonces Dios empezó a obrar en mí. Dios empezó a hacerme ver que, oye, pues esto que está aquí es cierto, no es un cuento de hadas, no es una fábula, es algo verídico. Y cuando uno creyente se acerca y en verdad siente una necesidad, Dios puede hablarle. Y Dios lo ha hecho. Hay no sé cuántos casos hemos conocido de drogadictos, alcohólicos, que cambiaron su vida radicalmente. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo abrió sus ojos, abrió su corazón y les dijo, mira, aquí está la necesidad que de verdad, ahora sí que necesitas. Podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimiento como cristianos, pues están expresados pues muy claramente en la Biblia. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que leen buscando la ayuda de Dios y están dispuestos a seguirlas. Si yo leo la Biblia y si me dice, no codiciarás, y quiero seguir codiciando, pues la Biblia no me va a ayudar mucho. La Biblia a la larga y la voy a dejar, no le voy a tomar importancia. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a aceptar la reprensión que la Biblia me puede dar, la enseñanza que la Biblia me puede dar, el mandamiento que Dios me va a dar, o incluso el castigo, la sentencia que Dios puede decirme en la Biblia. Si yo no tengo esa disposición, la Biblia de nada me va a servir. La Biblia no va a ser clara para mí. ¿Por qué? Porque no tengo la disposición de hacerlo. Como dije hace rato, si estoy triste, son las 5 y tengo que leer la Biblia, pero estoy bien triste,
y no tengo la disposición de leerla, aunque la lea no voy a entender nada. ¿Por qué? Porque estoy triste, porque estoy enojado, porque estoy estresado, fatigado, lo que quiera. Pero si no tengo esa disposición, nada me va a entrar. Aunque sea, como dije, Génesis 1:1, no me va a entrar. No voy a creer, nada, porque no tengo esa disposición. Lo triste de todo este caso es que también el cristiano hoy en día malinterpreta mucho acerca de la Biblia. Y es por eso que hoy en día hay muchas doctrinas, que el cristiano no sé qué, que el cristiano bíblico bautista fundamental no sé qué y no sé cuánto, que el séptimo día, que los mormones, que no sé cuánto. Hay muchas doctrinas, hay muchas, ¿cómo se llaman?, denominaciones. ¿Por qué? Porque alguien leyó la Biblia, lo interpretó a su manera, no le gustó cómo quizás el pastor de su iglesia lo estaba diciendo o cómo el pastor lo entendió, y dijo, no, eso a mí no me gusta o yo no lo entendí así, me voy. Abro otra iglesia, le pongo mi nombre, otra denominación y ya está. Entonces por eso le digo que es muy importante preguntar, no se quede con la duda de algo que tenga. ¿Por qué? Digo, no le animo a que tenga una duda o no le guste algo de lo que yo estoy diciendo que el pastor haya dicho y se vaya a llegar a otra iglesia. No, mejor pregunte y analizamos el tema. Entonces, ¿por qué algunos entienden mal la Biblia? Durante la vida de Jesús, sus propios discípulos no entendieron muchas cosas, y eso podemos verlo en la Biblia. Dice Lucas 24:25. Entonces, perdón que ya no están los versículos, ya no pude conectarme, pero Lucas 24:25 dice, entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Muchas veces somos insensatos y, como dije, hablando de sentimientos y todo, también somos de corazón duro. Entonces a veces la palabra de Dios es tan clara, pero por nuestra dureza de corazón no entendemos. No, y no quiero que sea así, y no voy a aceptar eso, y no voy a aceptar eso. Y lo vemos mucho entre padres e hijos, que el papá dice algo, y si el hijo no quiere, y porque está mulo y todo, no lo va a hacer. Entonces, hubo ocasiones cuando el problema de no entender, más que nada, no era por sabiduría, sino simplemente por falta de fe, que también hoy en día al cristiano le pasa. Hubo también ocasiones en la iglesia primitiva cuando los creyentes no entendieron ni estuvieron de acuerdo respecto a alguna enseñanza del Antiguo Testamento o en cuanto a cartas escritas por los apóstoles. Como mencioné también hace rato, mucha gente pelea mucho por la forma de vestir. No, es que Dios me quiere como sea, y si yo uso pantalón o si uso minifalda, a Dios así me ama. Si yo soy rockero y me gusta la música de rock, Dios me ama así y yo le amo a Él y todo bien. Entonces, cuando no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, obviamente nuestros hechos, nuestra forma de actuar tampoco empata con lo que Dios quiere. Entonces siempre va a haber ese pleito, y por eso la gente entiende mal la palabra de Dios, lo acomoda a su gusto y a su conveniencia. Con el fin de ayudar al cristiano, al creyente, incluso hasta al no creyente, los profesores bíblicos desarrollaron principios de interpretación o ciertas pautas para tener una interpretación adecuada. Una de ellas pues es la hermenéutica. La hemos visto en el instituto. La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación. Y el otro principio que se une a esto es la exégesis, la cual es el proceso de interpretar un pasaje de la Biblia. Y en resumen, para no hacer tanto bolas con esas palabras, cuando uno estudia principios de interpretación, eso es la hermenéutica, cuando uno nada más está estudiando. Pero cuando uno los aplica, cuando uno lo aplica, el proceso de interpretar un pasaje en la Biblia, eso es la exégesis. Entonces, esas son dos cosas que nos ayudan. Para poder interpretar la Biblia, puedo agarrar un versículo y decir lo que yo quiera de ese versículo. Estaba viendo un ejemplo que dice el versículo de y Jesús lloró. Pues muchos dicen, no, se agarró a lágrimas y chorros y era imparable su llanto y no sé qué. El versículo nada más dice y Jesús lloró. No dijo que lloró sangre, ni que lloró a chorros, ni que lloró durante días. El versículo dice y Jesús lloró. Pero la gente puede hacer la interpretación que quiera de ese versículo. Claro, no es que pueda, pero la gente lo hace. Y así de muchos otros versículos. Sabemos de algunos de los testigos de Jehová quitan ciertos versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque chocan con su doctrina. Los católicos igual quitan versículos de la Biblia o simplemente no los mencionan. ¿Por qué? Porque
les tumba todo lo que ellos creen o todo lo que ellos hacen. Nosotros como cristianos, y repito esto, debemos de leer la Biblia diariamente y con mucho anhelo y con mucho ánimo. Cuando estaba yo en la facultad, ya en el último semestre, pues hubo problemitas y más que todo hubo mucha flojera de mi parte. Y dije, yo ya no voy a estudiar, ya hasta aquí me quedo. Me quedé a meses de terminar, dije ya. Cuando llego a la casa le cuento a mi mamá que ya no voy a estudiar, ya enojada, triste y de todo. Ya así quedó. Llegó en ese entonces, estaba juntada con un señor y él llegó y habló conmigo. Y es que yo he invertido dinero en ti y tanto dinero y me costó tanto y por qué te dejas y que no sé qué. ¿Qué no dice la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. Yo en ese momento, por respeto al Señor, no solté la carcajada. Dije, pues, no sé qué Biblia lees tú, pero en mi Biblia eso no dice. Y ya me sacó un choro y que esto, y dije, pues, ya en mi tiempo de rebeldía dije, yo no estudio y no estudié. Después a los días terminamos yendo a casa de su hermana y también me dijo, habla con él, es que Rafa anda muy mal y que no sé qué. Y curiosamente ella llegó a lo mismo. No, Rafa, es que fíjate, ella es abogada y de muy buena labia y todo. Y llega al mismo punto. No dice, tú que vas a la iglesia, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues también, por respeto a la señora, yo no me reí. Dije, no, sí, pues entiendo lo que quieres decir, pero bueno. Lo que me hizo ver es que, aunque ellos siendo católicos de hueso colorado, pues yo no sé si la Biblia católica dice eso. Jamás he leído una Biblia católica, pero en nuestra Biblia eso jamás dice. Y de donde lo sacan es de Isaías 41, capítulo 13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, cuando nosotros no estudiamos, como dije muy al principio, es fácil que nos agarren en curva. Estuve trabajando un tiempo en un ciber y ya una vez por el clima me dijeron, ¿quieres algo en la tienda? Dije, sí, tráeme leche y unas galletas. Y me dice mi patrón, ¿leche? Pero eres cristiano. Y en mi mente era como, ¿y qué tiene que ser cristiano? Es que el cristiano no puede tomar leche, ¿no dice eso la Biblia? Y yo fue como de, pues, no, eso en ningún lado dice. No, sí, la Biblia dice que el cristiano no debe tomar leche y no sé qué. Yo de verdad jamás le pregunté ni investigué por qué sacaba eso, pero él siempre que me veía tomando leche no me bajaba de pecador, porque la Biblia decía que no podíamos tomar leche. Entonces, si yo no hubiera sabido que la Biblia no dice eso, pues yo me hubiera hecho vegetariano tal vez. Dije, no, pues dejo la leche, ya no consumo producto animal porque la Biblia lo dice. No, pues en ningún lado en la Biblia dice que no puedo tomar leche. Entonces yo agarraba mi leche y me la tomaba muy tranquilo y muy a gusto, porque en ningún lado dice que no puedo tomar leche. Entonces es importante que nosotros leamos la Biblia es clara. Digo, si usted llega en un momento en que topa, no digo que nada más lo brinque y lo pase y jamás piense en eso otra vez. No, al contrario, anótelo y, oye, pastor, ¿sabe qué? Aquí nomás no entiendo. Hemos estado aquí los viernes en la reunión del staff, el pastor y el hermano Félix y yo, y a veces topamos con cosas y decimos, ¿esto qué es? ¿Cómo lo explicamos? Ya hacemos un estudio de eso. Aquí, mira, aquí dice, y de aquí en este libro también lo acomodan y demás. Entendemos. Y por eso es necesario que nosotros leamos la Biblia. Como dije, este estudio es para apoyar el catecismo, porque todo lo que estamos viendo en el catecismo es en base a la Biblia. Es algo, es verdad, no es un invento, no es porque la iglesia ya no sabía qué hacer, no. Es un estudio que es necesario y que nos funciona a nosotros como creyentes. Entonces, por eso fue el motivo de este estudio. Hay muchas otras más características que tiene la Biblia. La última creo que era, ¿qué es? La suficiencia de las escrituras, que las palabras son suficientes, y también la necesidad de las escrituras. Son temas más amplios, por eso no los abordé, pero pues también para quitarme la carga lo dejo de tarea. Pero hay mucho que la Biblia nos enseña, hay mucha doctrina que viene en la Biblia que no se ve a simple vista, por así decirlo, pero entre más uno lee, más se da cuenta que dice, esto que dice Jesús, lo dijo en Isaías. Pues, sí, hay mucho de eso. Y hay muchas otras partes en las que del Nuevo Testamento usan del Antiguo Testamento
y se entiende. Entonces, les dejo de tarea que lean su Biblia. Estoy tratando de ayudarles compartiendo en el grupo de WhatsApp la lectura de la semana. Platiqué con los hermanos de Madrid y yo entiendo que es complicado. Y a veces yo llego cansado a la casa y tengo que leer. Pues mejor no, porque si empiezo, leo 3 palabras y me duermo. Pero hay que darse el tiempo. Hay que buscarle. Si no hay tiempo, hay que hacérselo. Si el día es de 24 horas, hágaselo de 28 y le alcanzan 4 horas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero bien, vamos a orar. Les dejo eso de tarea. Espero que el mini estudio les haya ayudado. Y pues que se animen a aprender más de la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, nuevamente, Padre, agradezco por esta dicha que me ha dado estar aquí. Pido, Señor, que este mensaje haya sido claro para mis hermanos, que haya sido de bendición. Ayúdenos, Señor, a escudriñar su palabra, a aprender más de ella, a buscar más de usted, a aprender, mi Dios, más de usted, que podamos tener una vida de verdad dedicada a usted, Señor. Bendiga a su iglesia, Señor. Gracias por los hermanos, su fidelidad. Me dio mucho gusto, mucho gozo poder estar aquí esos 2 días enseñando y ver la fidelidad de mis hermanos, Señor. Pido que bendiga el resto del culto, el servicio, y que podamos estar despedidos pues solamente del edificio físico, pero no de su presencia, Señor. Gracias por todo lo que nos da, en nombre de Cristo Jesús. Amén.